Buenos días. Tema: tipos de vehículos férreos, fluviales y aéreos según la naturaleza de la carga. Por Marta Escobar, presentado a Andrés Chávez. Transporte férreo. El medio férreo es un sistema de largas distancias y baja velocidad, usado de manera regular para el transporte de materias primas, carbón, madera, cereales y químicos, y productos manufacturados de bajo valor y gran volumen y cantidad. En nuestro país predomina la extracción de carbón. El sistema férreo se constituye en un gran aliado para la distribución de esta materia, y este mercado sustenta, por ende, la existencia del medio. Tipos de vehículos férreos. Tren de cercanías. Tren que comunica a una población importante con otras vecinas y generalmente es del tipo tranvía. Naturaleza de carga: pasajeros. Tren de levitación magnética. El transporte de levitación magnética o tipo maglev es un sistema de transporte que incluye la suspensión, guía y propulsión de vehículos, principalmente trenes, utilizando un gran número de imanes para la sustentación y propulsión a base de la levitación magnética. Naturaleza de la carga: pasajeros. Tren metropolitano: transporte ferroviario de pasajeros, naturaleza de carga y pasajeros. Este es el tipo de tren metro. Tren ligero: es un sistema de transporte que utiliza el mismo material rodante que el tranvía, pero que incluye segmentos parciales o totalmente segregados por el tráfico, con carriles reservados, vías apartadas y, en algunos casos, túneles. Naturaleza: transporte de viajeros en áreas urbanas. Tren tranvía: tren de corto recorrido que se detiene en todas las estaciones y a paraderos del trayecto. Su naturaleza: generalmente destinado al transporte de personas. Tren funicular: tren utilizado en lugares de grandes pendientes, traccionado por cables. Naturaleza: general destinada al transporte de personas. Tren cremallera: tren cuya locomotora dispone de ruedas dentantes que encajan en un carril, generalmente central y paralelo a las vías, para circular por zonas pronunciando desniveles en que la adversidad no es suficiente para el esfuerzo de tracción. También su naturaleza es de pasajeros o, en algunos casos, de mercancía. Tren atmosférico: es un tren que utiliza la presión del aire como medio de tracción. Para ello se coloca entre los rieles un tubo neumático y el tren se engancha a este tubo a través de un pistón. Si bien estos trenes no tienen locomotora, sí necesitan motores a lo largo de la línea del tren. Tren neumático: es una forma de transporte ferroviario que usa tecnología de rodamiento de los automóviles. Los trenes usan neumáticos de caucho con dos pistas de rodamiento a los lados. La naturaleza del transporte férreo: su gran naturaleza es para transporte de personas. Son muy pocos los que utilizan el transporte de mercancía, y, como le dije al comienzo, el sistema económico que más utiliza este transporte es el del carbón. Transporte fluvial: consiste en el traslado de productos o pasajeros de unos lugares a otros a través de ríos con una profundidad adecuada. Su tránsito es por ríos para adentrarse en los continentes. Tipos de vehículos fluviales: tenemos la barcaza, que es una barca grande y descubierta que se utiliza para transporte de carga entre barcos o entre un barco y la tierra. Naturaleza de carga: mercancía y pasajeros. Empujador de bongos o planchones: es una embarcación plana que se utiliza a través de los tiempos para transportar personas, carga o vehículos entre dos puntos de tierra separadas por agua. Por lo general se utiliza en ríos, bahías, canales o lagos. Naturaleza de carga: mercancía y pasajeros. El remolcador: es una embarcación pequeña utilizada para maniobrar, principalmente tirar o alar otras embarcaciones en muelles para también pero también en mar abierto o a través de ríos o canales. También se usa para remolcar barcazas, barcos incapacitados o otros equipos. Este remolcador lo vemos casi siempre en puertos para empujar o alar
los barcos para que atraquen en los muelles. Transporte aéreo. El transporte aéreo o transporte por avión es el servicio de trasladar de un lugar a otro pasajeros o cargamento mediante la utilización de aeronaves con fin lucrativo. Tipos de vehículos aéreos. Tenemos el avión, que es el más conocido, que es la aeronave con alas propulsadas horizontalmente por uno o varios motores que sirve para el transporte de viajeros o mercancías con fines militares o turísticos. Helicóptero. Aeronave con una gran hélice en su parte superior central y otra más pequeña en la cola. Este sistema permite que el aparato despegue y aterrice en vuelo vertical. Se desplace en el aire hacia adelante o hacia atrás, derecha, izquierda, o incluso que se mantenga suspendido en el aire. Globos aerostáticos. Es una aeronave aerostática no propulsada que sirve del principio de los fluidos de Arquímedes para volar, entendiendo que el aire como fluido siempre están compuestos por una bolsa que encierra una masa de gas más ligero que el aire, y de ahí que se conozca popularmente como globo. Transporte aéreo, la funcionalidad, ventajas y desventajas. La funcionalidad del transporte aéreo es, este modo de transporte en principio, se pensó y desarrolló únicamente para pasajeros. Sin embargo, gracias al uso de contenedores aéreos y al diseño de nuevos aviones específicamente destinados a la carga, el volumen de mercancías transportado por este medio se ve incrementando año tras año. Los adelantos de la navegación aérea, de las telecomunicaciones y de las facilidades electrónicas permiten que la aviación progrese de forma asombrosa. Aunque las ventajas pueden depender del producto que se decide transportar, observamos cómo existen una serie de características comunes a todos los productos. Una de las ventajas que tiene el transporte aéreo es el tiempo y la velocidad de entrega. Otra, el amplio nivel de cobertura, alcance y formación de red independiente. Esto quiere decir que la capacidad de penetrar a destinos continentales sin acceso directo por mar, posibilidad de realizar transbordos aéreos que facilitan el alcance directo sin necesidad de recurrir a otras vías de transporte. La seguridad. Los trámites en esta modalidad de transporte son pocos y sencillos, especialmente en comparación con los relativos del modelo marítimo, permitiendo así mayor agilidad y velocidad. Este transporte aéreo en nuestro país es muy utilizado para el tema de la floricultura por su velocidad de llegada a los destinos finales. Las desventajas que tiene el transporte aéreo es el costo, la capacidad de almacenaje y carga no es mucha, menor variedad de productos y materiales a transportar, y el clima, como en todos los medios de transporte, tiene cierto punto de afectación, pero en este sí el punto de afectación es más alta, porque los factores climáticos afectan con mayor frecuencia e intensidad al transporte aéreo, puesto que las aeronaves corren un riesgo mayor al que puede correr un buque ante una misma situación. Los efectos de esos factores son retrasos a la hora de enviar y recibir mercancías. El transporte fluvial, la funcionalidad, ventajas y desventajas. No es un transporte muy utilizado, en sus tiempos se utilizó bastante, es un transporte que en este momento puede retomar su auge para el tema de transporte entre puerto y puerto. Estamos hablando de que nuestro país, nuestro río principal, el río Magdalena, puede llegar a ser la unión entre los puertos de Barranquilla, Cartagena y el puerto de Buenaventura, que es una de las opciones y una de las funcionalidades que tiene en este momento una transportadora que no es de nuestro país, una transportadora internacional que está iniciando el adecuamiento del río Magdalena para así
utilizar viablemente este río. Las ventajas que tiene es que pues tiene más disponibilidad en este momento para transportar. Puede transportar contenedores, como lo dije, de puerto a puerto. También sus tipos de vehículos ayudan demasiado. No es muy utilizado y esa es una de sus desventajas. Sus costos relativamente son altos, pero pues con el auge que pueda tener esta nueva transportadora que está ingresando al país, puede que ayude bastante. El transporte férreo. El transporte ferroviario. Las ventajas que tiene es la capacidad, permite que el transporte de grandes cantidades en largos recorridos es de bajo costo, tiene una flexibilidad ya que permite transportar una alta variedad de mercancía y la baja siniestralidad. Los accidentes son menos en el transporte ferroviario, perdón, aunque no es una excepción a la regla de los accidentes, pero sí sus accidentes son más bajos. Las desventajas que tiene el ancho de las vías, la disponibilidad para que transite tiene que ser bastante amplia. Depende de infraestructuras. La accesibilidad del ferrocarril está limitada por la presencia de redes viarias y terminales de carga y descarga. El perfil de las mercancías no debe sobresalir del vehículo, ya que se encuentra limitado por el paso de puentes y túneles. También tiene bastantes desventajas. No es tampoco, como le dije en un inicio, no es muy utilizado para el transporte de mercancía, de carga, solo algún sector económico, es más utilizado para el tema de pasajeros y de temas turísticos. Documentos para transporte aéreo. Tenemos la póliza de fletamiento, el Airway Bill, lista de empaque, guía aérea, carta de instrucciones, carta de manejo de mercancía, reporte de inspección del equipo, certificado de origen, split charter y el manifiesto aéreo. Algunos papeles se asemejan para todos los medios de transporte. Documentos para el transporte fluvial son iguales y en su gran mayoría son los mismos que el marítimo, que el transporte marítimo. Documento de transporte ferroviario. El documento principal de transporte por ferrocarril, por ferrocarril es la carta de porte. Se trata de un contrato de transporte en el que se identifican las partes que intervienen en dicho contrato. Se describe la mercancía que se va a transportar y se determinan las responsabilidades correspondientes. La aceptación de esta carta de porte significa que se acepta el convenio CIM. Las funciones básicas de la carta aporte del ferrocarril CIM son prueba del contrato de transporte, prueba de la recepción de la mercancía por el transportista en buen estado y en condiciones aparentes. De resto son las mismas especificaciones y documentaciones que se tienen al transportar mercancía. En parte, muchas gracias. He aprendido mucho del tema aéreo, férreo y fluvial. Son medios de transporte no muy utilizados, no muy conocidos dentro del medio logístico, pero que sí llegan a tener un buen auge, como lo estaba comentando en el transporte fluvial, con esa empresa transportadora sería buenísimo, reduciría los costos y los tiempos de entrega. A algunos links donde encontré información. Muchas gracias, espero le guste.